el principal es el aumento de volumen plasmático en un 50% y el aumento de volumen corpuscular en hasta un 25%. Es de ahí que todas las damas llegan a ser una anemia fisiológica. Y ese es el dato muy importante para que los controles prenatales, en el caso de las licenciadas de obstetricia, hay que tener que darles a todas nuestras gestantes los famosos micronutrientes, ¿no? El fierro, el sulfato ferroso, calcio y ácido fólico. Aparte, obviamente, de una alimentación más rica en fierros, ya sea vegetal o ya sea de origen animal. El estado de hipercoagulabilidad es el aumento de concentración plasmático de los factores de coagulación. El cuerpo humano sabe que va a sangrar en el parto y se prepara para contrarrestar eso, ¿no? Aumentando los factores de coagulación y entrando a un estado protrombótico. Ojo, la trombocitopenia leve por dilución. Aquí sí existen algunas gestantes, baja de plaquetas, pero obviamente no es por alguna enfermedad. Bueno, a excepción de algunas enfermedades, como el trastorno hipertensivo del embarazo, hígado graso, pero que es muy aparte de esta hemorragia, que puede conllevar esos factores a una hemorragia postparto. En cuanto a la etiología, ¿no? Este cuadro ya lo conocemos, siempre está puesto en todas nuestras diapositivas, en todos los libros, las famosas 4T, ¿no? Lo más importante, el tono, que es un 70-80%, el trauma de 19-20%, retención de tejidos, el 10%, y la trombina, alteración de los factores de coagulación, el 1%, ¿no? Aquí tenemos un cuadro sacado de la COG, lo que podemos ver y prevenir los signos y síntomas para ver que este parto se puede complicar, ya que en el tercer estadio, en la etapa de alumbramiento, es donde se va a producir mayores complicaciones para la hemorragia postparto. Como se mencionó, la atonía, un útero atónico, ahí viene el uso prolongado de oxitocina, la inducción, que es un factor de riesgo, alta paridad, la coriomionitis y hasta la anestesia general. Un útero distendido puede ser por polidramios, macrosomía, doble gestación, los fibromas adenoides, los famosos miomas, y a la inversión uterina por una excesiva tracción del cordón umbilical, ¿no? El trauma, que es, como mencionamos, a un 20%, la episiotomía, que debe ser solamente restringida en algunas indicaciones, no debe ser recomendado en uso cotidiano, laceraciones, y probablemente por una ruptura uterina también puede darnos, ¿no? Que puede estar dado por un parto precipitado, que hay que estar al pendiente en las 2 primeras horas del postparto. Retención de placentas, acretismo placentario, ¿no? Y los factores de coagulación, que pueden ser ahí, también pueden estar por ya netos de la gestante, que puede tener un factor de coagulación, o algunas complicaciones de la gestación, como puede ser la preeclampsia, o un DPP, o un uso excesivo también de los cristaloides en las transferencias, ¿no? Este cuadro es muy importante para ver los factores de riesgo para la prevención. Como podemos ver en el cuadro de los os ratia, son los factores más importantes que me van a dar una hemorragia postparto. Como pueden ver, el os ratia es 13 cuando hay un DPP, un abrupto de placenta. Entonces, este tipo de pacientes ya debemos ir preparados, ¿no? Con la prevención y para el tratamiento posterior de esa complicación. Obviamente sabemos que una placenta previa también es un os ratia de 12, o sea, es altísimo. Sabemos que una placenta previa nos va a sangrar. Entonces tenemos que tener ya, por decirlo así, prevención. ¿Cómo? Tiene que ser electiva, antes de las 37 semanas, ya con banco de sangre, con 2 unidades, y quizás también ya con sus pruebas cruzadas, cosa que de ahí nosotros prevenimos una complicación materna. El embarazo múltiple, que los ratios 5, la preeclampsia, como hemos quedado, es el 4, ¿no? Y aquí hay un dato muy importante, o sea, para ver si atiendo o no atiendo en un nivel de atención. El antecedente de una hemorragia postparto, ¿no? O sea, si estamos en un puesto de salud o un centro de salud y sabemos en una buena historia clínica si hubo en el antecedente de una hemorragia postparto, este paciente tiene que ser derivada lo más antes posible, quizás en una preparación de trabajo de parto. Y aquí hay un dato, el último, es la anemia, ¿no? O sea, la anemia menor a 9, otros libros mencionan 10, o el hematocrito menor a 30,
tiene un alto riesgo de hacer una hemorragia postparto. Entonces, este cuadro es para las referencias adecuadas en todos los establecimientos de salud, ¿no? Este cuadro ya lo conocemos, los grados del diagnóstico y la clasificación de grado de choque, ¿no? El grado 1, grado 2, clase 3, clase 4. Pero lo más importante que hay que tener en consideración es el índice de shock, porque en ese rato la hora de oro, lo que llamamos en una hemorragia postparto, es muy importante. ¿Cuál es el índice de shock? La frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica. Si un grado menor a 0.7 hasta 0.9 es normal. Si estamos hablando de 1 a 1.2, es una hemorragia o un shock leve. Si estamos hablando de 1.3 hasta 1.5, estamos hablando de un shock moderado y de un shock severo mayor a 1.5, ¿no? ¿Qué me va a hacer este índice de shock? Primero, estratificar los pacientes que requieren transfusiones. En una moderada, obviamente, uno de los tratamientos va a ser una transfusión inmediata, obviamente, aparte de los coloides, ya debemos estar coordinando con todos los como servicios, porque el tratamiento de una hemorragia postparto es multidisciplinario. UCI, banco de sangre, sala de operaciones. Entonces, y obviamente, a mayor grado de índice de shock, el predictor de mortalidad es mucho más alto. Entonces aquí tenemos ya con el índice de shock la clasificación, el shock no shock, el normal de 7 a 9, el grado 2 o una hemorragia leve de 1 a 1.2, una hemorragia moderada de 1.3 a 1.5 y una severa mayor a 1.5, ¿no? Y obviamente los signos y síntomas que se va a poder ver con las funciones vitales. Este índice de shock siempre hay que ponerlo a manejar porque está a la mano, ¿no? Latidos y su presión sistólica. Este es un artículo muy importante donde nos dice y nos afirma sobre el índice de shock, ¿no? Sobre su pronóstico y su tratamiento. Bueno, llegando al tratamiento, o sea, debemos tener, se va a dividir en 4 fases, ¿no? Un tratamiento preventivo, los uterotónicos, el tratamiento de hemorragia ya establecido y el tratamiento quirúrgico. Como pueden mencionar, el tratamiento preventivo es para la referencia, es para ver los factores de riesgo de PP, si es macrosómico, polidramne. O sea, nosotros debemos ya pensar qué tipo de paciente se nos va a complicar. En los uterotónicos, ahí viene el manejo activo del trabajo, perdón, de la fase de alumbramiento, ¿no? En el tercer estadio del trabajo de parto. Y el tratamiento de la hemorragia ya establecida, debemos tener en conocimiento el manejo establecido de cada de las 4 T's, ¿no? Como mencionamos, la atonía, el trauma, retención de tejidos y obviamente los factores de coagulación. Y por último tenemos que tener el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya que siempre hay que pensar en una paciente con hemorragia postparto, hacerlo primero, conservador. Aquí les traigo una secuencia temporal sobre la hemorragia postparto. Aquí tenemos 60 minutos, la famosa hora de oro, en donde tenemos que actuar de inmediato, desde la activación de la clave roja o ya cuando diagnosticamos un código rojo o un sangrado, una hemorragia postparto. De 1 a 20 minutos, la reanimación diagnóstico, si es que diagnosticamos pasando los 20 minutos, es un 60%, de 20 a 60 minutos la estabilización y su riesgo de supervivencia baja a un 15%, y si nosotros nos seguimos tardando más de 60 minutos, solamente la supervivencia nos llega hasta un 10% o hasta la muerte. Es de ahí que nosotros debemos tener todas las consideraciones adecuadas para diagnosticar una hemorragia postparto. Aquí tenemos la hora de oro. Lo más grave cuando va pasando el tiempo, pasando los 60, es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Por el shock hipovolémico, ya con daño de órganos, ¿no? Aquí les tengo una hoja, ya que el diagnóstico no se ha universalizado y cada uno tiene unos manejos. Lo que sí se universaliza la dosis es del uso primario de la oxitocina, ¿no? Cuando ya vemos una prevención o tratamiento de primera línea de la oxitocina. En un reporte de la ACOG,
nos da el tratamiento de la hemorragia por parto, la oxitocina de 10 a 40 unidades en 50 o 100 ml de cloruros, ¿no? Eso es a uso frecuente, tiene que estar en goteo frecuente. Si es que falta o no se llega a controlar la atonía, la ergometrina, ¿no? De 0.2 miligramos, 2 a cada 4 horas. Las prostaglandinas, el misoprostol de 600 a 1000 microgramos vía oral o subrectal por única dosis. Entonces, este es un resumen que podemos utilizarlo, ¿no? Manejo de las hemorragias obstétricas, como se mencionó en el segundo punto, es identificar de las 4 P, ¿no? Si hay una atonía, ya tenemos el tratamiento con oxitóxicos, ergometrina, misoprostol, si hubiese laceraciones, ruptura uterina o un trauma, obviamente la reparación quirúrgica inmediata. Si hubiese retención de restos, la revisión de cavidad. Y si hubiese coagulopatías, obviamente hay que tener el tratamiento específico para las coagulopatías. Las recomendaciones de la FIGO en el año, bueno, del año pasado, de 2022, nos da los principales, ¿no? Una de las cosas que nos pone un hincapié, ¿no? Que todos los trabajadores de salud en todos los niveles de atención deben tener acceso a los medicamentos apropiados y capacitación en procedimientos de prevención y manejo de hemorragia postparto. Al principio, se debe hacer todo lo posible para evitar la hemorragia postparto y reducir las necesidades de intervenciones quirúrgicas. Se debe recomendar el uso rutinario del manejo activo de la tercera etapa de trabajo de parto, del alumbramiento, y saber cómo brindar la atención adecuada o segura para prevenir la hemorragia postparto en ausencia de los medicamentos uterotónicos. Justo en esta parte de las recomendaciones de la COG nos dice las capacitaciones y obviamente los insumos que deben tener los puestos de salud. Las recomendaciones para la prevención, 1, se recomienda el uso de uterotónicos para la prevención de la hemorragia postparto durante el alumbramiento en todos los partos, que es la oxitocina 10 unidades por vía intravenosa o intramuscular en el parto vaginal o cesárea, que se debe prestar atención a la cadena de frío de la oxitocina. Ojo, también ahí hay que tener un hincapié, ¿no? Qué tipo de oxitocina nos brinda cada hospital o cada servicio. Donde no se disponga oxitocina o no se pueda garantizar su calidad, el uso de otros uterotónicos como la ergometrina, ojo, contraindicado en trastorno hipertensivo del embarazo, o misoprostol de 400 a 600 vía oral y la carbetocina 100 microgramos en intramuscular o endovenoso. Ojo, en la parte punto número 3, dice, la combinación de la ergometrina más oxitocina, el misoprostol más oxitocina, puede ser una estrategia de fármacos uterotónicos más eficaces. Pero obviamente sabemos muy bien, los que hemos utilizado la combinación de estos, sí es efectivo, pero también la sintomatología o los efectos adversos o colaterales también son muy incómodos para la paciente. Entonces, es de ahí que nosotros debemos estar con mucho cuidado para el tratamiento de las combinaciones de uterotónicos. Donde no hay parteras capacitadas para administrar uterotónicos inyectables o no se dispone de oxitocina, se recomienda la administración de misoprostol por parte de trabajadores de salud comunitarios. Sabemos muy bien, todavía en varias partes no llegan los accesos de salud en varias partes de nuestro Perú, pero ahí están nuestros agentes comunitarios, ¿no? Hay que tratar de capacitarlos y el uso del misoprostol, darles 400 a 600 microgramos vía oral. Donde no se dispone de parteros capacitados, no se recomienda la tracción controlada de cordón. No se recomienda los masajes uterinos con intervención para prevenir hemorragia postparto si ha recibido oxitocina profiláctica. Se recomienda para todas las mujeres la evaluación del tono útero-abdominal para la identificación temprana de la atonía uterina.
Si pueden observar en el punto número 8, la oxitocina y tracción controlada del cordón es el método recomendado para la extracción de la placenta para la prevención de hemorragia postparto. Obviamente tiene que ser con personal capacitado, ¿no? Para la cesárea. O sea, tenemos que tener mucho cuidado para la extracción. En las recomendaciones, ya no preventivas, sino ya de tratamiento con un diagnóstico, como hemos mencionado, mayor a 500 ml por parto vaginal o 500 o 1000 ml por parto cesárea, o como mencionan, cualquier sangrado con signos de shock, ya debemos tener un tratamiento. El de elección, como se mencionó, la oxitocina intravenosa SOL es el fármaco uterotónico de primera línea recomendado para el tratamiento de hemorragia postparto. Si no se dispone de oxitocina intravenosa o si el sangrado no responde a la oxitocina, se recomienda el uso de ergometrina intramuscular, dosis fija de ergometrina o misoprostol sublingual de 800 microgramos, ¿no? Sigue siendo el tratamiento preventivo y el tratamiento de curación, se podría decir, los tres medicamentos, ¿no? Oxitocina, ergometrina y el misoprostol. No hay evidencia sobre la seguridad de la eficacia de una dosis adicional de 800 de misoprostol para el tratamiento de una hemorragia postparto, cuando se administró 600 microgramos profilácticamente. Ahí viene también los que hemos utilizado misoprostol sabemos los efectos colaterales, ¿no? La sudoración, los vómitos, las diarreas, las fiebres y el temblor, que es muy incómodo para los pacientes. Es de ahí que solamente se recomienda hasta un máximo de 1000, ¿no? Si ya le hemos dado profilácticamente 600, podemos administrar un grado más, dos tabletas más para que lleguen a los 1000 microgramos de misoprostol. Como pueden ver, se recomienda el uso de cristaloides isotónicos con preferencia al uso de coloides para la reanimación. En esta recomendación, el uso de cristaloides, principalmente, o sea, ya debemos tener, ¿no? Ya diagnosticamos, ya se diagnosticó hemorragia postparto, tenemos que tener ya las dos vías, ver el ABC, ¿no? Obviamente, y ver principalmente todo lo que es laboratorio, y obviamente ya estar solucionando. Mientras tanto, tenemos que utilizar cristaloides, como el cloruro de sodio, menciona, si se pierde un cc, a 3 cc de cristaloides. Eso también ya está en mucho debate, ¿no? Pero si es que estamos en un puesto de salud y solo tenemos cristaloides, obviamente nos debemos basar en eso, ¿no? Menciona un ml por 3 cc de cloruro de sodio por un ml de pérdida, ¿no? O sea, en un máximo, si estamos diagnosticando de 1066 por parto vaginal, máximo de 3 litros de cloruro de sodio. Se recomienda el uso temprano de ácido tranexámico intravenoso dentro de las tres primeras horas, ¿no? Después del nacimiento. Después del nacimiento. Si es que en el punto número 6, la administración de 1 gramo de ácido tranexámico por vía intravenosa debe ser 1 ml por minuto, con una segunda dosis, siempre en cuando haya sangrado activo después de los 30 minutos de la primera dosis, o el sangrado reinicia dentro de las 24 horas. Ahí prácticamente está diciendo que podemos utilizar máxima 2 veces para la hemorragia postparto, ¿no? Con la dosis de 1 gramo cada dosis. 7. Se recomienda el masaje uterino para el tratamiento de hemorragia postparto por atonía uterina. Ojo, ¿para qué también no se recomienda eso? Para ver la distensibilidad del útero. Se recomienda el uso de la compresión uterina bimanual o compresión aórtica externa para el tratamiento de hemorragia postparto debida a una atonía uterina después de todas las medidas provisionales, ¿no? Los oxitóxicos, ergometrina, si es que no está contraindicado, misoprostol, ácido tranexámico. Entonces, la técnica es casi llegando en el borde del promontorio, hacer la compresión manual de la arteria uterina.
Si las mujeres no responden al tratamiento con uterotónicos o si los uterotónicos no están disponibles, se recomienda el uso de taponamiento de balón uterino, el balón de Bakri, y en el lado A, como pueden ver, es una bolsa mientras está haciendo el tratamiento o ya restaurador final. Para el traslado se recomienda el uso de prendas como medida temporal. Ojo, temporal es para el tratamiento o para el transporte o la referencia adecuada. En el punto número 11, no se recomienda el uso de taponamiento uterino para el tratamiento de hemorragia postparto debido a la atonía uterina. El tratamiento principal, ¿no? O sea, obviamente si un útero no ha contraído, o sea, de nada nos sirve ponerle un tapón, solamente nos va a disminuir o nos va a dar sesgos de observación del sangrado vaginal. La embolización de la arteria uterina puede ser otra medida, obviamente ya ahí ya es de niveles de centro de hospitalización. La embolización se va a dar para el tratamiento conservador del útero, ¿no? Podría ser en pacientes con primigestas, pero obviamente hacer la embolización necesitamos de varios personales capacitados. Si el sangrado no se detiene a pesar de todo el tratamiento de los uterotónicos, de las intervenciones conservadoras, ya hemos hablado del masaje uterino, taponamiento con balón, se recomienda, ojo, las técnicas ya quirúrgicas invasivas, ¿no? Técnicas suturas de compresión del útero, como pueden ver, tenemos varias, ¿no? La más conocida, la técnica de Bellinge, tenemos también la técnica de Hyman, Cho, Pereira, cada ya tiene que tener un personal capacitado y obviamente tiene que estar entrenado en cada una de esas técnicas. O la ligadura de las arterias uterinas o la ligadura de las arterias hipogástricas. Y al final, si no se llega a controlar la hemorragia postparto, obviamente necesitamos hacerle una histerectomía. Se mencionó en una de las diapositivas anteriores la hora de oro, ¿no? Y la recomendación de la COG y una de las recomendaciones dice, la prioridad es detener el sangrado antes de que el paciente desarrolle problemas de coagulación o daño orgánico por falta de perfusión. Primero se debe intentar los enfoques conservadores, pasando rápidamente, ojo, ahí es donde estamos utilizando la hora de oro, la experiencia de cada personal, la referencia, de todo el trabajo en equipo, ¿no? Pasando rápidamente a los procedimientos más invasivos, porque sí es que esto no funciona, ¿no? Aquí terminando, les pongo una parte, es muy difícil catalogar el grado ahí hay varios estudios, cómo estimar el sangrado, y es por eso que les pongo esto, ¿no? La hemorragia estimada es como la belleza, depende del que la observe. Y obviamente aquí viene la experiencia de cada colega que tiene que ver con el grado de hemorragias y la solución que tiene que tener en una hemorragia postparto antes de una hora. Muchas gracias, doctora Joana, por la excelente explicación. Tenemos aquí algunas preguntas. Dicen, agradecen su atención. Doctor, si la anemia viene siendo un factor de riesgo para esta patología, ¿cuál sería su recomendación respecto al nivel de hemoglobina para el parto normal o cesárea? La indicación, como se mencionó, o sea, tenemos que no debe tener anemia, una hemoglobina mayor a 14. Menor a 10, no solamente le va a faltar a la paciente factores de coagulación, sino si tenemos una gestante con hemoglobina de 15, por decirlo así, sangra 3 miligramos, o sea, 3 unidades, 15 menos 3 es 12. O sea, esa paciente con una hemorragia en esa cantidad nos va a soportar todo, no va a necesitar transfusión, vamos a estar bien. Pero imagínense una gestante con hemoglobina de 10, sangra la misma cantidad, que son 3 unidades, se va a quedar con 7. Esta paciente va a necesitar transfusiones, no va a tener factores de coagulación, probablemente utilicemos un montón de cristaloides. ¿Para qué? Para reponer la volemia. Y el uso abundante de cristaloides también me va a diluir los factores de coagulación. O sea, he ahí que la anemia es un factor muy importante para la hemorragia postparto.
Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Doctor, ¿Las infecciones urinarias, vaginosis, se considera como factor de riesgo? No, no, no hay nada sobre vaginosis y hemorragia postparto. doctor, tenemos Doctor, una muy buena pregunta aquí. Buen día a todos. ¿Qué criterios se utilizan para activación del protocolo de transfusión masiva en su hospital? ¿Cómo lo realizan? Gracias. Justo, ¿no? Esa diapositiva es más observador. No hay en ningún hospital, han tratado de poner bolsas, han medido con gasas. Es ya más la experiencia. Y nosotros, o sea, en el Hospital Carlos Monge Medrano, y de verdad voy a mencionar que es uno de los hospitales, cuando nos viene hemorragia postparto, no va a traumación, va a sala de operaciones de frente, porque el mejor forma de reanimar, si es que vamos a necesitar, es en sala de operaciones. Muchas gracias, doctor. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. ¿El misoprostol, su absorción es más rápida en el sublingual o vía oral, doctor? Sublingual. El mecanismo de acción es más rápida cuando es más sublingual, pero igual, como es tan rápida, los efectos colaterales es mucho más marcados. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Si la oxitocina se refrigera, ¿pierde efectividad? Sí, es que hay dos tipos de oxitocinas, eso también, ¿no? O sea, investigando, hay que tener en cuenta qué tipo de oxitocina nos están dando. Hay uno que se conserva entre 20 a 30 grados y otros menores a 20 grados, menores a 20 grados, ¿no? Imagínense en la costa, tener uno que tenga menos de 20 grados, eso no va a ser su efecto, ¿no? Aquí en Juliaca, afortunadamente, ¿no? El clima no pasa más, no es muy tan alta, ¿no? Pero sí es muy importante la conservación y la cadena de frío de la oxitocina, dependiendo también de qué empresa farmacológica nos está brindando. Y eso hay que tener cuidado y eso hay que preguntar, ¿no? Al servicio de farmacia. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctora. Bueno, como Por es un... tenerlo con nosotras. Agradecemos al Hospital Carlos Montes Medrano y a todo el equipo de Telesalud. Doctor, ¿tendría alguna recomendación final para todos los participantes? Voy a insistir en dos cosas, como les menciono, ¿no? Estamos todos, todo el personal de salud tiene que estar involucrado en los controles prenatales. Como les menciono, la anemia es un dato muy importante. Ya existen varios puestos de salud, centros de salud, laboratorio, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La prevención primaria para mí está en que una gestante no tenga anemia. Y segundo, ¿no? O sea, voy a insistir en este dato. La hemorragia estimada es como la belleza, depende del que la observe. ¿A qué se refiere y por qué les pongo esto? Más hay que ver, si es que estamos en un puesto de salud o un centro de salud, hay que pecar de exceso, ¿no? La referencia adecuada, nosotros que tenemos laboratorio podemos mejorar toda esa calidad. ¿Y por qué? Porque todo es trabajo en equipo, pues. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Bueno, Es, lamento agradecer infinitamente su participación y esperemos contar su participación con las próximas telecapacitaciones. Agradecemos a toda la red de salud de San Román, a la Dirección Regional de Salud del Ministerio de Salud del Perú, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes y por su gentil atención, por su participación, a todas las telecapacitaciones que hemos venido realizando. Y recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube, se les ha pasado el link por interno de chat. También estamos realizando los programas de TLYC para toda la población. Y les vamos a enviar nuevamente el link de la asistente. Que tengan todos muy buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, doctor Jaguán. No, un gusto y muy agradecido por la invitación.
Recording stopped. Ellos son terrucos, la misma tabla. ¿Quiénes son Perú? Los políticos. Tú lo dices.
Buenos días, ya terminó la Ay, ¿cómo está?
Buenas tardes. ¿Se terminó la capacitación?